¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido, bienvenida. Cerramos la semana a través de las pantallas de Antofagasta Televisión con ustedes del otro lado haciendo Pulso. Hoy nos nos compete hablar de varios temas relacionados a nuestra región, quizás ampliando también el foco de conversación y la mirada un poquito más allá. En nuestra frontera al interior, qué es lo que pasa también en la región, en Antofagasta propiamente tal, con el desarrollo económico, cuáles son los principales desafíos, las principales trabas todavía que se han presentado en el camino. A nivel país, cuáles son los principales motores de avance que impulsan una región tan pujante como la nuestra. Nos vamos a quedar también con la realidad de lo que ha sucedido estas últimas semanas con las intermitencias, los cortes, las idas y vueltas del servicio eléctrico en la comuna de Mejillones, cómo sigue afectando a los vecinos de ese puerto tan importante para la región y el país. Y al último vamos a estar haciendo un salto al otro lado del mundo, del planeta. Vamos a adentrarnos en esta crisis que ha suscitado un conflicto bélico en Medio Oriente. ¿Cómo podría repercutir en la economía chilena y a nivel regional? Eso y más. Pasamos a saludar rápidamente a nuestros invitados para esta noche de viernes. El diputado Sebastián Videla. Los saludamos, agradecemos la presencia también de Fernando Álvarez, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Católica del Norte, y nuestra panelista semanal, la doctora en Ciencias Políticas, Francis Espinosa. Como siempre les decimos, a contar de este momento, de este instante, la invitación queda sobre su mesa para que nos acompañe en esta hora de conversación, análisis y debate. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Pulso. Pulso. Mira Antofagasta Televisión. Bienvenidos a Pulso. Lo dejamos anunciado en la presentación del capítulo de hoy. Vamos a estar hablando potencialmente de economía, sobre todo poniendo el foco en lo que está aconteciendo en nuestro país y particularmente en la región. Fernando, comienzo con usted. Gracias por estar con nosotros, la amabilidad de su tiempo, como siempre le decimos a nuestros invitados. A ver, como especialista en economía, conoce bien lo que está sucediendo acá en Antofagasta. Adentrémonos un poquito en los principales puntales de la economía a nivel regional. Sigue siendo la minería, ¿no? El gran tema de conversación casi obligada. ¿Cómo nos posiciona la minería hoy en día, 2025/26, lo que se puede mirar a futuro a nivel regional? Pero también, ¿cómo a través de la minería nos hemos podido posicionar a nivel país? Bienvenido, Fernando, gracias. Gracias, Eduardo, muy buenas tardes. Bueno, efectivamente nuestra región sigue siendo, ¿cierto?, un motor importante del desarrollo de la industria a nivel nacional, importante aporte también al Producto Interno Bruto. Hace poquito conocimos las cifras de crecimiento económico, ¿cierto?, la medición que hace el Banco Central respecto del Producto Interno Bruto a nivel de las regiones, y seguimos estando posicionados como una región importante dentro de la estructura productiva del país. Y paralelamente también se revisa la situación de las carteras de inversiones en la próxima década en el ámbito particularmente minería, y la región también aparece liderando ¿cierto?, esta cartera de inversiones respecto de otras regiones también del ámbito minero. Hoy día, claro, uno empieza a visualizar cuál es el desarrollo de la industria y se va encontrando con ciertas dificultades que se empiezan a plantear en términos de cómo acompañamos el desarrollo minero y también cómo lo vamos armonizando con el impacto que la minería tiene en el territorio. Y allí, ¿cierto?, surgen algunas inquietudes respecto de cómo podemos transitar hacia un futuro sostenible para nuestra región, para el efecto sobre el territorio, las personas, pero que también sea un futuro más excepto de impactos, ¿cierto? Cuestionamos mucho a veces el impacto de la minería, pero también a veces dejamos de reconocer el aporte que tiene al desarrollo de las regiones del norte. Particularmente uno ve y empieza a visualizar cifras que tienen que ver con el aporte no solamente directo a la industria minera, sino que también a través de todo el encadenamiento que genera la industria en el desarrollo de los proveedores, en el desarrollo de otros sectores
que están, ¿cierto?, en todo este encadenamiento productivo. Cuando la minería empieza a decaer en alguna época de desaceleración económica, uno ve que hay impactos sobre sectores como la construcción, el comercio, el turismo, la región. Y todo lo contrario, cuando la minería se mueve en cifras positivas, ¿cierto?, vemos que arrastra a estos sectores y le da más dinamismo a la economía regional. Por lo tanto, cuando uno empieza a mirar este futuro, efectivamente la minería va a seguir apareciendo. Hoy día ya no es solamente cobre, hoy día también está el litio, ¿cierto? Pero también alrededor de la minería se comienza ya a desarrollar un polo energético importante de lo que son las energías renovables y la región particularmente también comienza a transformarse en un polo importante de desarrollo de estas energías. Que nos hacen mirar, yo diría, con cierto optimismo hacia el futuro, pero también preocupado de cómo vamos generando un desarrollo armónico de la región que también trascienda hacia otros sectores y que la minería efectivamente nos vaya dejando en la región, ¿cierto?, las rentabilidades que no solamente tienen que ver con lo económico, sino también con lo social, que uno visualice en la ciudad, el crecimiento también de espacios urbanos, cómo convivimos con una minería que sea más amigable también con la ciudadanía. Me quedo con eso último, diputado, los saludo de paso, bienvenido a la conversación, gracias por estar. A ver, el GC que recién estaba en pantalla, quedémonos con ese nomás, pero a ver, para hacer un nexo con eso, decía, Antofagasta como región y como comuna seguimos aportando muchísimo al país. Pero ¿quién va a cuidar del futuro también? ¿Quién se preocupa de nosotros, no? ¿Dónde está ese feedback positivo que tanto necesitamos? ¿Cómo lo ve usted desde estos años de gestión parlamentaria? Porque claro, de repente en el Poder Central se habla mucho de Antofagasta porque da mucho. Pero recibimos lo necesario, estamos generando una región realmente proyectable a futuro en algunos términos económicos. Gracias por estar, diputado. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, Eduardo, al panel, saludar a toda la gente que nos está viendo. Obviamente esta semana ha sido complejo por el Frente Mal Tiempo, en la cual hemos estado presentes y ayudando, coordinando con los alcaldes y todo mi equipo desplegado en la comuna y en la región, entregando ayuda y levantando, ¿cierto?, los afectados. Respecto a tu consulta, creo que es muy importante destacar, hay cerca de 126.000 empleos en la región de Antofagasta, ¿cierto?, que están relacionados a la minería. Creo que ahí hay un foco importante porque hoy día, como bien lo decían los expertos acá, quien me acompaña, esta es una región que va a tener minería por más de 30, 40 años. Por lo tanto, tenemos que enfocarnos justamente en lo que mencionaba, también cómo eso se traspasa en la calidad de vida de los ciudadanos. Uno que está en terreno, uno que conversa, está en foro de repente relacionado a esto, la mayoría de vecinos y gente dice, bueno, pero ¿cómo esto se transmite en mi calidad de vida? Por un lado, en el Congreso tenemos el proyecto de permisología que actualmente está en la Cámara del Senado y por años se ha estado también hablando de eso. Por otro lado, también hay un proyecto que se aprobó hace poco para poder generar de manera más rápida lo que son los permisos para toda el área inmobiliaria, ¿cierto? Que, por ejemplo, un dato, el DOM tiene que autorizar en cerca de 15 días algunos proyectos, por lo tanto, podría ahí darse algunas críticas que podrían autorizarse proyecto casi por secretaría. Por lo tanto, hay puntos importantes que hay que ir avanzando, pero creo que hay que ser bien riguroso también en el respeto del medio ambiente. Por lo tanto, creo que hay números positivos, como se decía, pero creo que hay que tener cautela también en cómo esto también se traspasa a los vecinos, que lo conversábamos también tiempo atrás. Doctora, la saludo también. Gracias por siempre acompañarnos, ¿no?, semanalmente. A ver, enganchemos lo último que dice. El diputado desliza un concepto bien interesante, que es cómo estas macro cifras, estos megaproyectos, repercuten en el diario vivir de la ciudadanía común y corriente, que de repente no entiende mucho al leer de cifras que son danzas de millones, inversiones varias, pero pareciera que eso está en una cúpula difícil de alcanzar para muchos. El ciudadano que nos está mirando, el vecino que nos mira, ¿qué se le dice a ese vecino que dice, ¿cómo me puede repercutir a mí? Porque me imagino que cada aterrizaje de un proyecto en la macroeconomía tiene una repercusión también en lo social, en el día a día, en un carácter más cotidiano. Sí, bueno, algunos datitos duros importantes. El 2024 hay un aumento de un 7,3% de la inversión en minería en la región. Representa el 40% del PIB minero y del 25,30% en exportación minera. Estos datos, digamos, los entregaron hoy día en un seminario cerrado que vino el FBI a la ciudad y la Embajada de Estados Unidos, entonces ahí tomamos algunos datos. Uno pudiese analizar, digamos, la lógica a partir de los datos,
pero también en términos de las percepciones. Durante la semana se lanzó, digamos, la encuesta Barómetro y ahí se sacaron conclusiones bastante importantes. Por ejemplo, que pareciera ser que la imagen, no solamente la imagen país, sino que la imagen que representa la minería en la gente va generando un efecto positivo. Es decir, la gente tiene una imagen más positiva de la minería en la zona. Y lo otro también es que pareciera ser que la gente también no solamente ve esta imagen de las mineras, sino que también en el fondo cómo se gasta el dinero y quién debiera gastar el dinero. Y ahí, digamos, un poco la ciudadanía plantea la necesidad de que haya una mayor fiscalización en que, como decía un amigo, las platitas se gasten bien. Entonces, en eso es importante tener, digamos, un buen catálogo político y una buena cartera de proyectos, como bien decía el decano, en términos del sueño de región que tenemos, el sueño de ciudad, y sobre todo, digamos, dónde se invierte correctamente en las necesidades de la población y, por supuesto, en el avance, en este caso, de la región y del país. En el caso, digamos, otro datito duro, el PIB crece un 2,3% gracias a la minería en Antofagasta y Atacama. Entonces, digamos, las regiones mineras están, digamos, llamadas a proyectar una imagen país, proyectarse a sí mismas, digamos, como más allá del centralismo y, por supuesto, recoger en este caso las necesidades de la ciudadanía, de la región, de las ciudades, de las comunas, para que eso se ejemplifique o se lleve a cabo en proyectos de envergadura significativa. Entonces, yo tengo la impresión que más allá de discursos, digamos, políticos en que a lo mejor se traen institutos astronómicos o ese tipo de cosas, centrarnos en las preocupaciones de en este caso de la región y de qué manera, como decía el diputado, por ejemplo, efectos como el cambio climático y el mal tiempo pudiesen impactar y nosotros generemos una actitud más bien proactiva en vez de reactiva. A ver, Fernando, usted recién mencionaba algunas cosas bien interesantes ligadas a la economía referente a lo minero, ¿no? Al concepto minero. Vámonos al otro precepto que es el gran puntal de muchas de las comunas de la región, que tiene que ver con el carácter portuario de ellas, la pesca y una actividad extractiva que en muchos casos ha rendido varios frutos y buenos réditos en el tiempo, pero también ha pasado por varios vaivenes. Hay de repente una emergencia climática y muchos de estos puertos mayores o menores se ven afectados. ¿Cómo se avisora también el panorama de la economía regional, o al menos de estas comunas, desde ese concepto, lo portuario, la pesca y otras actividades de esa índole? Bueno, efectivamente en la región ya por años, ¿cierto? Cada vez que pensamos incluso en elaborar los planes estratégicos de nuestra región, se escucha el discurso de diversifiquemos la estructura productiva de la región. O sea, que la minería sí va a seguir siendo importante, pero vamos también incentivando el desarrollo de otras áreas de la estructura productiva. Y claro, uno siempre dice, estamos mirando hacia el cerro porque allá está la riqueza mineral, pero si miramos hacia el otro lado tenemos un océano enorme que también tiene un montón de riqueza y cómo efectivamente vamos capitalizando eso, que también es una riqueza importante, ¿cierto?, que tiene que ser explotada por la región. Yo creo que hoy día, cuando pasan eventos como este, uno dice, claro, la pequeña pesca artesanal probablemente hoy día está muy golpeada, ¿cierto?, por lo que sucedió a final del año pasado, con fenómenos que cada cierto tiempo afectan a este sector, del cual yo creo que hoy día también hay medidas del gobierno que, si bien hoy día vienen a resolver un problema puntual en parte de los afectados, se requieren también medidas de más largo plazo que acompañen el desarrollo de esa industria, que si uno se remonta unas 3 o 4 décadas hacia atrás, probablemente acá en la región de Antofagasta o algunas regiones vecinas, la pesca también tenía un carácter más de pesca industrial, ¿cierto? Sí. Y que tenía impacto en las regiones. Eso se quedó en el tiempo y pasamos hoy día a tener una pesca más bien de carácter artesanal que a veces no siempre tiene los instrumentos de fomento, de apoyo desde lo público para poder potenciar un desarrollo más importante. Yo creo que ahí hay espacio para hacer o generar política pública que venga, ¿cierto?, a plantear soluciones de más largo plazo, que no solamente se vengan a hacer cargo frente a esta emergencia. Hoy día vemos que en Mejillón el propio Consejo Municipal y el alcalde se pronuncian, ¿cierto?, algunos parlamentarios también de la región,
han alzado su voz en ir en ayuda de los afectados por esta situación puntual, pero creo que se requieren medidas de más largo aliento que vayan a fomentar un desarrollo más permanente de este sector. Diputado, a ver, en el segundo bloque vamos a estar hablando de una problemática grande que tiene que ver con el suministro eléctrico de los vecinos mejillones. Pero me quedo con usted y sus visitas constantes a la comuna. ¿Qué le ha contado a la gente también referente a las problemáticas, por ejemplo, de la pesca? La sensación del mejillonino que entiende también que siempre han sido un puerto riquísimo para la región y para el país. En ese sentido, ¿qué le ha tocado conversar? ¿Cuál es la sensación del ciudadano, del habitante de Mejillones? Sí, bueno, complementando un poco lo que se dice, la pesca en Mejillones obviamente una fuente laboral importante para los mejilloninos. A lo mejor los que estamos acá en Antofagasta o a lo mejor los que somos otras comunas, cuesta un poco comprender la importancia y también la lucha que muchas veces hay con la pesca industrial, sobre todo en esa comuna. Hace poco incluso el ministerio entregó un aporte importante a ellos justamente por lo que había pasado por el tema de las marejadas. Como bien lo decía el decano, el Consejo Municipal también ha estado apoyando. Yo he sostenido algunas reuniones con el alcalde de Mejillones y creo que quizás falta un poco más apoyo a nivel central, pero también hay que destacar que ha estado el apoyo. Falta obviamente mucho más, pero creo que hay un agradecimiento por parte de los pescadores por esta reacción que se ha tenido por parte del gobierno, sobre todo en este último tiempo. A ver, Francis, yo la quiero llevar a otro tema también, porque cuando hablamos de potenciar los grandes puntales de la economía a nivel regional, estamos hablando también de manera colateral de beneficiar, por ejemplo, lo turístico, ¿no? Darle otra visión, una ciudad, una región amigable que quiere recibir con brazos abiertos, porque de repente me queda la sensación, uno escuchando, tratando de hacer eco Vox Populi de la gente, que de repente el antofagastino de nuestra ciudad o de la región no sabe ni siquiera de cómo se vive en otras comunas que están muy cerquitas. De repente no somos ni siquiera turistas en nuestra propia ciudad, no somos turistas en nuestra propia región, porque desconocemos, porque no nos importa, porque ignoramos, porque no es amigable, porque hay algunos rincones que son medio hostiles. Entonces, ¿cuál es la sensación también que a uno le queda cuando decimos, y nos colgamos, bien digo, como región, muchos pergaminos, muchas medallas? Somos la región tanto, somos la capital tanto. Pero yo no sé si eso pesa realmente en el día a día para el antofagastino que quiere de repente impactar en algún ámbito comercial y se le cierran algunas ventanitas, otras puertas más grandes y vamos viendo que a microescala no es tan así el discurso. Sí, yo diría que tanto la pesca como el turismo son un poco los parientes pobres del sueño región que tenemos. Y son los parientes pobres porque uno queda con la sensación de que en el fondo las iniciativas son un poco amateur y son bastante reactivas. En el caso del turismo, la exdirectora regional de turismo, Irina Salgado, tenía un proyecto bastante interesante que era dejar de mirar San Pedro de Atacama y volcar la mirada hacia lugares que no han sido eminentemente potenciados por el turismo y que prácticamente se transforman en espacios vírgenes para el corredor de la mayoría de los turistas que incluso pasan por ciertas partes por Antofagasta, por lo de pronto, pero por ciertas partes de la región, camino a San Pedro. Entonces, eso me parece que era un proyecto bastante significativo y pareciera ser que quedó un poco en stand-by. Lo segundo, comparto el punto de vista del decano de que casi siempre estamos mirando el cerro y nunca miramos, digamos, nuestro potencial marítimo. Y ahí un informe de la OSD de Ciudades Puertos del 2013, es un poco antiguo tal vez, planteaba la necesidad de hacer toda una transformación de los espacios cercanos al puerto, que se transformaran en espacios de servicio y que la ciudad se transformara en torno a estrategias y políticas turísticas. Y eso me parece que las autoridades, no necesariamente las actuales, pero en general una genealogía de gobernanza en la región, nunca ha mirado informes internacionales que plantean, y tampoco política comparativa, que plantean la necesidad, digamos, de ir tomando decisiones a partir del dato duro, pero también de los informes internacionales. Entonces, yo tengo la impresión de que estos parientes pobres también debieran estar presentes en las estrategias de desarrollo o en la estrategia de desarrollo de la región, que más bien es una estrategia minera, y de qué manera finalmente
nos transformamos en un gran polo turístico porque tenemos astronomía, tenemos todo el desierto, la minería, tenemos también el circuito marino. Entonces, la verdad es que la región está llamada a ser el polo y también el hecho de haber avanzado, el municipio contribuyó a avanzar digamos, en esta necesidad de transformarnos en una zona de interés turístico, SOIT. Y la presentación, o sea, no basta, digamos, con presentarse o con presentar Antofagasta digamos, a esta instancia, sino que más bien de qué manera eso va a tener una bajada en expresiones estratégicas y tácticas. Con esa reflexión donde la ciudad de Antofagasta y la región de Antofagasta tiene que ser más que para ser, nos vamos a ir a la pausa y a la vuelta nos adentramos en los constantes apagones que ha sufrido lamentablemente la comuna de Mejillones, entre cortes, demandas. El diputado que ha tenido harta injerencia en este tema nos va a contar cómo está la actualidad y el devenir de este tema que tiene hace al menos un mes a los vecinos muy preocupados en el puerto mejillonino. Pausa y continuamos. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Estamos de vuelta después de ese breve corte. Gracias por seguir en nuestra sintonía. En los últimos 30 días se han registrado poco más de 13 cortes que han afectado a hogares, comercios varios y eventos públicos, generando protestas y bloqueos de vías y caminos en la comuna de Mejillones, como se los anticipábamos previo a la pausa. El Consejo Municipal de dicha comuna anunció que va a presentar una acción legal contra la empresa responsable CGE, que va a estar respaldada por el alcalde Marcelino Carvajal, exigiendo algunas indemnizaciones, respuestas que traten, ¿no?, de ir compensando esta majamama de inconsistencias, de errores que en el último tiempo ha sufrido la comuna. Diputado, comienzo con usted, que ha estado cerca, siguiendo, dándole continuidad a este tema con los vecinos de Mejillones, viajando a la comuna. Cuéntenos en qué está y cuál es la sensación de estos últimos días por parte de la comunidad mejillonina. Sí, bueno, ha sido una preocupación tremenda, cerca de 16 cortes en un mes. La verdad, esto tiene indignados a los mejilloninos. Hemos sacado la voz en el Congreso, hemos conversado con alguna autoridad de gobierno. De hecho, el día lunes tengo reunión en el Ministerio de Energía con el subsecretario para poder ver esta situación. Por un lado está la demanda de Mejillones, de la municipalidad. He tenido también conversaciones con el jefe de jurídica de la municipalidad. Esta demanda aún no está interpuesta, se están viendo los detalles, pero por otro lado creo que es el camino quizá más correcto. El CERNAC está avanzando también en una investigación y en los próximos días deberían haber algunos anuncios importantes para que los vecinos puedan tener algunas compensaciones. Esto tiene que ir en conversación con la empresa. Por otro lado, también hemos tenido conversaciones con el gerente zonal, con el gerente general de la empresa, porque creemos que lo que ellos han anunciado tiene que ser básicamente ejecutado en el corto plazo, sobre todo de poder separar lo que es la conexión eléctrica industrial con la conexión domiciliaria. Y por otro lado, la poca respuesta que hay cuando hay daños en los electrodomésticos. Creo que eso es algo que también indigna a muchos mejilloninos, y también ya se logró la oficina que esté funcionando y ahora ya lo está. Durante un mes va a estar obviamente con más funcionarios, pero hoy día ya hay un lugar donde los vecinos pueden ir a denunciar cuando se le quema un artefacto. Pero de igual manera yo no he aceptado reunirme formalmente con la empresa, hemos tenido algunas conversaciones telefónicas. De hecho me fueron a buscar ese día a la cuenta pública la delegada y ahí tuvimos una reunión informal, porque igual yo creo que han sido irresponsables muchas veces en la poca reacción con los vecinos. Creo que ellos saben mucho de las cosas que han pasado y han esperado que pase esta situación ya más dramática o donde se han metido más actores públicos o políticos para poder tomar alguna acción más concreta. En el caso de Engie, diputado, que es finalmente también la empresa que va otorgándole, ¿no?, ciertos parámetros de otorgarle, digamos, la energía, abastece a CGE. ¿Se han pronunciado referente a este tema? ¿Hay alguna palabra de Engie? Yo no he tenido respuesta a ello, pero sí CGE en alguna de las declaraciones que dan también imputan cierta responsabilidad, pero creo que la parte legal debe ir netamente a CGE. Ellos verán como si tiene alguna responsabilidad Engie, ¿cierto? Pero en este caso creemos que la actitud que ha tenido CGE y que ahora ha cambiado. Anteayer nos reunimos a eso de las 10 de la noche con la empresa y los vecinos, los dirigentes sociales, y recién ahí veíamos una actitud mucho más comprometida, mucho más de resolver, cosa que antes no había.
Esto fue por presión, recordemos que acá los vecinos se manifestaron, hay denuncias de paro comunal, por lo tanto, acá ha habido presión. Y frente a esa presión, la empresa ha reaccionado, porque antes no reaccionaba. Por lo tanto, creo que ojalá podamos tener soluciones concretas, que algunas ya se están avanzando, como que haya equipo de emergencia permanente en Mejillones y que no tenga que venir el equipo de Antofagasta. Eso es algo que por años los vecinos han querido. Así que creo que hay un camino importante. Creo que el rol del CERNAC también estos últimos días ha sido relevante del director regional para poder él dar a conocer una propuesta concreta que vaya en beneficio de los vecinos de Mejillones. A ver, la empresa CGE hasta el momento ha propuesto entre varios puntos el reemplazo de infraestructuras, lavado de aisladores, creación de una brigada técnica local, una instalación de un segundo alimentador, entre otros puntos que contempla esta batería de medidas, ¿no? Algunas más auxiliares, otras más importantes para intentar subsanar estos problemas. Eduardo, disculpa, ¿Sí? se ha hablado de incumplimiento de contrato. Eso es lo que está hoy estableciendo esta demanda que va a llevar adelante el alcalde de Mejillones, el Consejo Municipal, que, ojo, todavía no está interpuesta, porque muchos vecinos tenían la duda, no, esto ya está interpuesto, y también los vecinos piensan de que ellos van a tener una compensación de acá a 2 semanas, 3 semanas. Una acción judicial puede demorar 3, 4 años. Correcto. Estas empresas grandes llegan hasta las últimas consecuencias, ¿cierto? Hasta el final, que se pueda, Corte Suprema, etcétera. Por lo tanto, hay que aterrizar igual esto, la expectativa que puedan tener los vecinos. Por eso que creo que lo del CERNAC es importante, porque es un acuerdo que podría eventualmente llegar con la empresa, y también la reunión que tengamos el día lunes con el subsecretario de Energía, con justamente a ver este tema. Iba en esa línea, Fernando, porque claro, uno dice cuál es el impacto, cuál es el análisis que se puede hacer a la rápida, entendiendo que, por ejemplo, esta situación no es nueva en el último tiempo. A finales de febrero de este año tuvimos un apagón masivo en el país, lo cual generó una oleada de reacciones. Hasta el momento, ni siquiera por la prensa, en lo personal lo digo, yo no me he enterado de que las empresas se han hecho responsables. No sé si hay un plan de indemnización, de tratar de reparar el daño causado al menos a personas electrodependientes, ¿no? Y en todos los artefactos de los hogares que nos vimos ampliamente afectados. ¿Cuál es su visión sobre esto? ¿Cuál es el impacto que puede tener en lo pronto? Sí, yo creo que lo primero es, yo creo que una pérdida de confianza en la ciudadanía en general sobre las instituciones, porque claro, cuando uno se pregunta, dice, oye, estamos en una comuna o en una región donde hay una cantidad de proyectos de energías importantes, cuando hubo este apagón, ¿cierto? Nos hacíamos la misma pregunta. ¿Cómo hay una capacidad de reaccionar frente a eso? Porque hoy día, claro, se desarrolla esta industria, pero cuando pasan estas situaciones no hay como una respuesta tan inmediata. Yo creo que la gente empieza como a perder la confianza en las instituciones porque el rol que a veces ejerce el regulador principal no es tan rápido como la gente esperaría. Entonces, las compensaciones tardan mucho si es que llegan, y cuando llegan no necesariamente llegan a cubrir el costo o el impacto que tuvo esto. Y no solamente estamos hablando de la familia, de los electrodomésticos dañados, porque también aquí hay un daño al resto de la industria. La industria, hay parte de la industria que se paraliza, el comercio también sufre un impacto importante. Cadenas de hoteles probablemente, que sabemos que también se ha incrementado, por ejemplo, en Mejillones, deben recurrir a mecanismos alternativos para tener solución para sus clientes. Entonces, eleva los costos de producción y, por supuesto, empiezan a disminuir las utilidades también a través de estos fenómenos. Entonces, claro que hay impacto y ojalá, ¿cierto?, que el regulador se haga cargo de que esos impactos sean compensados a la ciudadanía, como lo plantea también el diputado. Qué paradójico, doctora, porque yo recuerdo que hace 2 meses atrás también hubo un mega apagón en parte de Europa que afectó a España, Portugal, un poquito todos los países de ahí de ese lugar. Y uno decía, terminamos por la prensa enterándonos más de lo que pasaba allá y cómo repercutía allá que lo que pasó acá, que al final queda como en un manto de hermetismo, se silencian algunas voces y pasa y queda en el olvido, ¿no? Entonces, claro, el decano propone, Francis, un concepto que es bien clave. Ahora queda en entredicho y ponemos el manto de la duda sobre las empresas privadas. Entonces, pareciera que todo está en tela de juicio, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, varios aspectos o variables de análisis. En primer lugar, las empresas generadoras de energía pareciera ser que están como en una mala racha, ¿no? Porque han sucedido bastantes situaciones complejas, pero esta mala racha más bien se relaciona con si son empresas bien o mal portadas. Y yo tengo la impresión que la ciudadanía, a raíz de también los últimos cortes en el sur,
por los temporales también, Sí. la gente todavía está reclamando, por lo menos hasta la semana pasada, que no tenía suministro. Entonces queda con la sensación de que son empresas mal portadas, y mal portadas sobre todo porque en vez de generar una estrategia de articulación y de comunicación, justamente se silencian. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, y yo tengo la impresión de que son empresas que se acostumbraron a un modelo abusivo neoliberal, y hoy en día la ciudadanía ya no acepta eso. Entonces no, digamos, no está la costumbre de entender que ya el país cambió, que la ciudadanía cambió, y que las exigencias de la ciudadanía con respecto a insumos fundamentales como es la energía, digamos, se incrementan. Entonces yo tengo ahí una cosa de este abuso en estas, digamos, en estas empresas que tienen una visión súper neoliberal. Y en esta visión neoliberal es que no hay ninguna responsabilidad social, es decir, no hay una responsabilidad con el territorio en la cual están presentes, y frente a eso, digamos, o plantean soluciones parche o plantean, digamos, soluciones que finalmente no satisfacen a la ciudadanía, perdón. Y también señalar que también en la encuesta Barómetro se planteó que las empresas de energía, si bien eran bastante conocidas, pero su confianza estaba bastante abajo, a diferencia, por ejemplo, de empresas sanitarias. Entonces también hay una cosa bastante significativa. Y concuerdo también con lo que dicen acá los panelistas, que hay una paradoja. Es decir, somos la región con energías renovables bastante significativas, o energías naturales, pero no logramos que esas energías se conecten con nuestra matriz y que por una parte entreguen un mejor servicio o en su defecto abaraten los costos. Entonces eso, digamos, no hay una compensación y no hay una relación de confianza, reputación y por supuesto legitimación por parte de la ciudadanía. Cabe destacar que se instaló una mesa de trabajo entre la Municipalidad de Mejillones, la Superintendencia también y la empresa CGE, y pareciera ser que estaban un poco avanzando en los temas de atención comercial y de suministro energético, pero yo no sé qué pasó frente a estos casi 16 cortes, si todavía esa mesa de trabajo, digamos, en el fondo está funcionando, y yo creo que en este caso valoramos la actitud proactiva del municipio, pero también quisiéramos que las empresas privadas se hicieran más cargo del territorio con actitudes más articuladoras con el territorio, con la gente y con los servicios. Sí, de hecho, Eduardo, estábamos Diputado, sí. en el Día del Padre, estaba actuando Stefan Kramer, yo estaba ahí en la actividad al lado del alcalde, y se corta la luz. Oh, wow. Eran cerca de las 10 de la noche y los concejales, que han sido muy activos también en esto, indignados, los vecinos también indignados, porque obviamente les da mucha rabia esta situación. Sí, yo quiero destacar que me ha pasado particularmente en Mejillones, que ellos han destacado mucho poder defender de alguna manera a Mejillones y que esto tenga un antes y un después, porque estos cortes suceden hace 5 años, me indican ellos, o sea, no es algo que sucede hace poco. Por lo tanto, que hoy día venga el gerente general, que venga el gerente zonal, que ellos estén con mucha preocupación la empresa por esta demanda de incumplimiento de contrato, etcétera, creo que eso los vecinos lo han destacado mucho, y al menos en las redes yo lo he visto de esa manera y me lo han hecho saber también ellos, de que de una vez por todas Mejillones se defienda de verdad, que una comuna que genera energía, como decía Francis, como decía el decano, y yo creo que de una vez por todas tenemos que creernos cuentos, tenemos que defender las regiones, defender comunas importantes, que son comunas mineras que son realmente importantes para el país. Cuando uno tiene reuniones en Santiago, en La Moneda, los ministerios, Antofagasta, una región que la respetan mucho, pero de verdad tenemos que hacernos sentir, y creo que por eso que yo destaco que de manera pacífica los vecinos se hayan manifestado y hayan logrado hoy día tener estos avances. O sea, no se entiende cómo CGE no tenía equipos de emergencia para alguna situación de corte de suministro eléctrico y tenían que venir equipos de Antofagasta. Acá Antofagasta TV, de hecho, sacó una nota que yo denuncié, que los contratistas de CGE denuncian que los equipos tienen los neumáticos lisos, que no le entregan sus implementos. Entonces, cortemos el deseo. O sea, yo creo que la empresa tiene que hacer la pega bien y basta que estén así acostumbrados a que nadie les diga nada. Hoy día le van a decir las cosas como son, el alcalde está alzando la voz, los vecinos también, y por lo menos particularmente yo lo voy a seguir haciendo. Qué paradójico también, como decíamos recién, diputado, yo lo esqué a principio de semana, decir que, claro, una ciudad tan importante que genera energía para el país se queda sin energía, se queda sin luz. O sea,
Es como el colmo de. El ministro Pardo ha entrado en esta conversación, ha dicho algo, porque uno recuerda hace un año atrás exactamente, cuando hubo temporal muy fuerte que azotó la zona centro y sur del país, el ministro, claro, se presentó, anunció que iban a seguir con el congelamiento al menos de las tarifas eléctricas un par de meses más. Eso repercutió después en los subsidios eléctricos que hasta el día de hoy siguen vigentes. ¿Se ha pronunciado el ministerio propiamente tal? Yo he conversado harto con Luis Felipe Ramos, que es su secretario de Energía, y es por eso que ahí yo voy de golpear la mesa bien, porque como tú dices, cuando pasa en Santiago, Cadena Nacional y todos los canales hablan de que se cayó el poste, se cayó el árbol, y que obviamente es muy triste para Santiago, pero no es triste que en Mejillones se quede sin luz, que personas con niños con espectro autista no tengan que tener energía para poder obviamente desarrollarse. Hay gente, como me decía el decano, gente que pierde su cadena de frío de sus almacenes y tienen que responderle en cuántos meses. Entonces creo que ahí también el discurso tiene que ser mucho más fuerte, decir a la empresa, cortemos el deseo, solucionemos esto, que hayan compensaciones y que nunca más se corte la energía en Mejillones. Creo que eso tiene que ser el camino y no estar a medias tintas de que sí denunciamos, pero que todo siga tal cual. Sí, Fernando, yo me quedo pensando un poco en lo que significa. Cuando hablamos de por ejemplo, de una región como la nuestra y de una comuna como Mejillones, uno rápidamente busca puntos en común, por ejemplo, con Antofagasta, con otras comunas quizá. Pero qué interesante también es entender que cuando se habla de la región de Antofagasta, en lo económico, sí, hay un patrón común, ya lo hemos mencionado en el bloque anterior, pero la importancia de entender las necesidades propias de cada comuna de esta región, porque cada una de las 9 puede tener, como decíamos, patrones similares, pero también tiene requerimientos muy propios. Que en un año como este, donde se van a quizás levantar varias promesas de campaña, me imagino que a nivel regional también hay que poner los ojos sobre comunas que quizás parecen un poco más aisladas o al menos más chiquititas que Antofagasta, al menos por cantidad de gente, ¿no? Son menos populosas, pero vaya que tienen requerimientos bien puntuales y que de repente pasan desapercibidos por atender demandas más generales de la región. Pero dejamos de mirar eso puntual, esa menudencia, eso pequeño, que es importante. Así es, Eduardo. De hecho, cuando uno mira, bueno, me toca participar en representación de las universidades en el Comité de Desarrollo Productivo Regional. Y una de las cosas que allí siempre hemos dialogado es, claro, hablamos de la centralización del país, pero también a veces uno, cuando mira la ejecución de los recursos, a veces también hemos pecado de centralismo regional. Sí. Entonces uno mira que a veces los recursos no se distribuyen de manera equitativa a las comunas de la región. Pongo de ejemplo el Comité de Desarrollo Productivo Regional, del cual participo, y ahí hemos tratado, ¿cierto?, de propiciar esta idea de potenciar las comunas más alejadas del centro, por ejemplo, la zona de rezago de Tocopilla, ¿cierto? Se han hecho esfuerzos importantes, sabemos que el gobierno lo está haciendo, pero claro, son comunas que a veces también por la distancia del centro de la región van quedando un poco más rezagadas en algunos ámbitos del desarrollo regional. Tal también por el otro extremo, ¿cierto? Entonces es importante que desde el mundo público, las autoridades y también todo el mundo privado tengamos esa mirada más regional, pero no centralizarlo en la capital, en la cabecera. Hay potenciales enormes como todo el desarrollo turístico que sabemos, ¿cierto? Se ha hecho en la zona de la provincia del Loa, particularmente en San Pedro, pero también hay una riqueza patrimonial enorme en otros sectores. Cuando uno va camino a Taltal se encuentra con toda esta riqueza patrimonial que hay, ¿cierto? Que la tenemos que explotar, la tenemos que también potenciar para un desarrollo de la región mucho más armónico. Ahí está, con esa reflexión también de cómo descentralizar desde la región, haciendo un símil con lo que se espera que pase en el nivel central en todo Chile, por supuesto, con miras a Antofagasta. Nos vamos a separar brevemente, vamos a hacer el segundo y último corte de esta noche y a la vuelta vamos a estar entendiendo de manera bien simple una pincelada de este conflicto entre Israel e Irán y ahora con la incumbencia de Estados Unidos, cómo esto repercute en el panorama sudamericano, en nuestro país, y lo vamos a aterrizar también en la región. Créanos o no, hay repercusiones posibles, consecuencias a mediano y largo plazo. Breve corte y seguimos. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión.
Gracias por mantenerse del otro lado. Seguimos haciendo pulso junto a ustedes a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. Doctora, para entender de manera muy simple, porque hay alguien que quizás entre tanta información que a uno le llega en las redes sociales, en los noticiarios, en los medios más tradicionales, de repente uno se pierde. ¿Dónde está la brújula de este conflicto? En Medio Oriente, que supimos el fin de semana anterior, Donald Trump golpeó la mesa, después se anunció que iba a haber una suerte de tregua, hubo una confusión en algunos medios internacionales que no sabían si esa tregua realmente se iba a concretar o no. Geopolíticamente, ¿en qué momento se encuentra esta escalada bélica en Medio Oriente? Bueno, Irán da por cerrada la guerra de 12 días, que no es la guerra más corta, en realidad hay guerras más cortas de 38 minutos, como entre el Imperio Británico y Tanzania, y digamos también Israel y el grupo, digamos, Egipto, Siria, etcétera. No es la guerra más corta, entonces, digamos, ya se da por finalizada este conflicto. Eso no significa que las hostilidades no estén presentes y que, digamos, no se haya caído en una especie de espiral, digamos, de la seguridad, en el cual cualquier elemento, desde la teoría realista, este realismo ofensivo plantea que, dado que se está generando una estrategia en torno al poder más que a la soberanía y a los intereses, es decir, perdón, quien tiene el poder en Oriente Medio o Medio Oriente, sin duda digamos, vamos a seguir un poco con esta escaramuza o seguramente vamos a seguir con estas hostilidades. O sea, no podemos decir que completamente, digamos, el conflicto está finalizado, pero sí, digamos, Irán, me da por decir Persia, pero ya no es Persia, está finalizado. Entonces, yo tengo la impresión de que hay aspectos rápidamente, un poco con la jugada de Donald Trump en el tema de los aranceles. Uno piensa que hubo un reordenamiento del orden internacional de manera económica y en el caso de este conflicto uno piensa que hay un reordenamiento del orden internacional en el aspecto político. A partir de la guerra de Irak nosotros estábamos acostumbrados a estas guerras de carácter quirúrgico que se rompe con la guerra Rusia-Ucrania, que son, digamos, que es una guerra más sangrienta, y volvemos en este caso a guerras de carácter quirúrgico. Entonces hay un retroceso, digamos, lo cual se agradece. Desde la perspectiva, en definitiva, ¿quién ganó? Yo diría que finalmente nadie ganó. O sea, no están tan claros los objetivos ahora de Israel hacia Irán. No está tan claro que, si bien fueron dañadas las principales instalaciones donde se producía uranio para el armamento nuclear, pero los iraníes tienen túneles donde pudiesen haber escondido o incluso haber movilizado. Entonces no hay el gobierno de Estados Unidos no tiene certeza, a pesar de la propaganda que hace Donald Trump, que finalmente acabó con este plan nuclear que venía desarrollando Irán y que fue denunciado por este organismo internacional de energía atómica. Que además ellos salen rápidamente de Irán porque fueron, digamos, acusados de generar el conflicto. Entonces, yo creo que hay una serie de incertidumbres en torno al conflicto y estamos, yo diría, en términos geopolíticos, también como en una especie de digamos, no guerra, no paz tampoco, y estamos en digamos, en un espacio en la cual, si bien se da finalizada la guerra, pero estamos en esta, digamos, esperando, digamos, las repercusiones o las expectativas, y después tendríamos que preguntarnos más bien el rol de Chile frente a esto. A ver, entendiendo ese contexto global, una visión bien panorámica que nos propone la doctora, Fernando, cuando nosotros escuchamos que al otro lado del planeta se están librando ciertas guerras, que empezó un conflicto, uno dice, ¿cómo nos puede repercutir? ¿Qué consecuencias, al menos en lo económico, en lo inmediato podría tener para Chile y para la región de Antofagasta? Bueno, en el caso particular de este conflicto en Medio Oriente, una de las primeras cosas que uno comienza a visualizar desde lo económico es el efecto que esto va a tener sobre uno de los elementos centrales del conflicto, que tiene que ver con el petróleo. Ya estamos hablando de una zona donde se produce parte importante del motor de la industria mundial. Y bueno, y nosotros como país somos un país importador de petróleo.
Lo que se temía es que se pudiesen cerrar, ¿cierto?, las salidas, digamos, de exportación del crudo y eso generara un aumento en el precio a nivel global, lo cual sería o tendría consecuencias económicas muy fuertes para todos quienes somos importadores de petróleo. Sí. ¿Ya? Bueno, nuestra industria nacional es demandante de petróleo. La minería acá en la región también es demandante importante de petróleo. Pero no solamente afecta a la industria, una eventual alza del precio del petróleo podría afectar fuertemente la canasta de la familia. Porque hoy día nosotros cuando miramos nuestra región, particularmente Antofagasta, parte importante del abastecimiento, ¿cierto?, de lo que es la cadena alimentaria de la región y de otros bienes, provienen de otras regiones, de otras zonas y hay que trasladarla acá. Y eso involucra el costo de transporte. El costo de transporte se va a elevar para estos traslados y eso al final va a pegar en el bolsillo de la familia de manera importante. Se van a reajustar eventualmente costos de los servicios y una serie de otros elementos como uno de los indicadores que todos, ¿cierto?, le tememos cuando pasan estas situaciones, que es la inflación. Y cómo la inflación pega sobre una de nuestras unidades también, que nos rigen los costos de las matrículas, una serie de precios que se transan a partir de la UEF. A la UEF el principal detonante es la inflación. Claro. Entonces un proceso inflacionario, ojalá no llegue, porque hace una semana atrás el Banco Central había anunciado, ¿cierto?, las proyecciones de crecimiento para este año, para el país y el año que viene, y eran como bastante auspiciosas. La economía desde fines del año 2022, de salida de la pandemia, comienza un proceso de reactivación con niveles de crecimiento que, si bien no son los que tuvimos en los 90, ¿cierto?, se pensaba que podíamos ya estar llegando en un par de años a tasa de crecimiento superior al 2%. Y eso permitía mirar, ¿cierto?, con buena cara el futuro de nuestra región, del país también. Pero hoy día, con estos escenarios inestables, que no sabemos si esto va a terminar o no va a terminar y cuáles van a ser las consecuencias finales. Correcto. Y todavía no se ha dicho tampoco qué va a pasar con la guerra arancelaria. Claro. Es otro tema que está ahí, que estamos a la espera. Nosotros, obviamente, eso va a impactar ese 10% que se anunció que nos va a pegar, nos va a pegar sobre distintos sectores y la minería también. Cuando hablamos, muy breve, estamos hablando de una proyección de aquí a cuándo, por ejemplo. ¿Esto tarda años? ¿Es más corto? ¿Hay algún ejemplo que nosotros podamos tomar de algo similar para entender de aquí a cuándo podríamos, al menos en Chile, sentir ya esa repercusión? Son muy inciertos los escenarios en términos de la volatilidad. Las bolsas a veces reaccionan muy rápido a estos cambios. O sea, mañana las bolsas se podían desplomar y, por supuesto, nuestras cotizaciones provisionales también se podían desplomar. Hasta ahí, claro. Pero en todo caso, claro, cuando se habla de esto, se habla de precios de mediano o largo plazo. No es que el precio del cobre se desplome mañana, no Perfecto. Es que el precio de las acciones se desplome así tan rápido en términos del efecto sobre, por ejemplo, nuestro fondo de pensiones. Pero hay una serie de impactos que uno comienza a visualizar que si estas cosas se complican y se transforman en una guerra ya más amplia, podría tener consecuencias muy dañinas para toda la población. Sí, sobre todo, digamos, para las familias de más escasos recursos que normalmente les pega más la inflación. Bueno, como un panel político yo quería hacer una consulta a Francia, no sé si es posible. Bueno, solamente complementar lo que dice el decano. Justamente el ministro Mario Marcel ha dicho que pueden haber efectos, pero hasta el momento son acotados hasta el minuto. Y bien lo que decía el decano, si esto conflicto sigue, obviamente la inflación y todo lo que esto conlleva podría ser. Bueno, vimos al presidente Boric entrando a este conflicto, ¿cierto? Hablando y criticando el ingreso de Estados Unidos a este ataque, ¿cierto? Y entrando a esto, criticando, ¿cierto?, el ataque a Estados Unidos. ¿Qué le parece a Francia esto que ha hecho el presidente? Porque la oposición ha criticado esto, que cómo tiene que tomar una posición, han dicho que está bien, está mal, desde el punto de vista. Hablando de repercusiones, generó mucha repercusión en el mundo político chileno, doctora. Sí, bueno, tal vez en Estados Unidos también ocurre, la política exterior la lleva el presidente de la República. Y el presidente de la República, bueno, específicamente Gabriel Boric, nos tiene acostumbrados a esta speech diplomacy, es decir, la diplomacia del discurso.
Y la diplomacia del discurso, digamos, tiene algunas problemáticas en el sentido en que muchas veces hay que hacer la bajada y uno ve de repente al canciller Van Claveren súper complicado en hacer la bajada, por ejemplo, el rompimiento de relaciones con Israel, que al final no era tan así, y una serie de, digamos, de elementos. Por otra parte, este gobierno con Gabriel Boric en su speech diplomacy ha sido bastante, digamos, directo y concreto en plantear la postura del país, a pesar de que podemos estar en acuerdo o en desacuerdo, sobre todo en los grandes conflictos. Eso no lo habíamos visto en otros gobiernos. Entonces, yo me encontré a nivel internacional con colegas de Ucrania y de Palestina y alababan, digamos, la visión de Boric. Ahora, específicamente en este conflicto, yo creo que hay dos variantes que son significativas. La primera variante es que, bueno, el hit at nunc, el aquí y el ahora. Yo tengo la impresión de que estábamos en el hot point digamos, del conflicto y creo que digamos, estas declaraciones son un poco desafortunadas en el tiempo. Esa es digamos, mi opinión. Y lo otro que tal vez que todavía es más preocupante es si finalmente Chile se va a incorporar o no a estas economías emergentes que son el BRICS. Eso también tiene variantes significativas, porque el hecho de incorporarnos al BRICS significa que finalmente estamos tomando una posición en este rompimiento de esta idea de alineamiento no activo que venía desarrollando la política exterior chilena. Entonces estamos tomando una posición que es contraria en este caso a la posición de Occidente liderada por Estados Unidos. Pero por otra parte, dado que, porque no se puede, los analistas pensamos que no se puede desconectar el tema de la subida de los aranceles con el conflicto Israel, Irán, Estados Unidos. Lo que ha hecho Chile, creo yo, estratégicamente ha ido buscando economías alternativas o paralelas para, si finalmente se ocurre alguna especie de rompimiento, lo dudo, con potencias como Estados Unidos, hayan alternativas y en este caso sería la India y podría ser el BRICS. Entonces yo creo que depende de cómo se analice, pero digamos, creo que a veces la diplomacia debiera ser un poco más cauta en momentos tan álgidos como el que ocurrió. Sí. Eso es, o sea, yo ahí sí que le doy el punto a la derecha de que pudiésemos haber tenido una opinión un poco menos emocional o menos pasional frente a un conflicto que estaba y que no sabíamos cómo, incluso si iba a ser tan largo como Rusia-Ucrania. ¿Por qué lo decía Eduardo? Sí, porque lo decía porque en otro ámbito, pero por ejemplo, ayer me tocó estar con un medio nacional que me preguntaba por lo que pasó con los militares que están, los 6 militares que están, lo dieron de baja por estar traficando drogas, ¿cierto? Y era por un tema de robo de vehículos, una entrevista, y me preguntaron por eso. Entonces, un colega, una persona de un ministerio me decía, oye, ojo, porque son temas que no hay que referirse mucho cuando son temas conflictivos, porque cuando involucra a otros países es mejor mantener cautela, porque ahí lo tienen que opinar en relaciones exteriores. Me ha pasado un par de veces, por eso yo lo consultaba, porque obviamente uno es libre de hablar lo que uno estime conveniente como diputado, pero sí entiendo que para este tipo de situaciones hay que tener más cautela y sobre todo para el rol del presidente de la República. Creo que hay que tener más cautela y yo comparto lo que dice Francia. A ver, Fernando, en el último tiempo se sobrevinieron varias guerras, varios conflictos. Del 2022, post pandemia, casi estábamos recién saliendo de un conflicto sanitario, de una situación muy, muy compleja. Rusia-Ucrania, después Israel-Hamas, ahora Israel-Irán / Estados Unidos. Pero pareciera que el gobierno que está de turno mantiene una sensación de calma, de poner paños fríos, al menos desde Hacienda, desde Economía. Quedémonos con la figura del ministro Marcel. Siempre dice, no, tranquilidad, esto quizás no va a impactar de tal forma como se dice en la prensa o como uno especula. El Estado chileno, política y económicamente hablando, ¿estamos bien parados? ¿Estamos preparados para alguna situación así? Que sobrevenga una situación tan grande a nivel mundial que nos pudiese desequilibrar. O sea, si uno mira la situación macroeconómica del país, yo diría no estamos en la mejor de los momentos. ¿Ya? Porque hoy día tenemos como país una deuda externa importante, Sí. Digamos, ¿no? Como la que teníamos 10 años atrás, un nivel de crecimiento de actividad económica todavía que estamos tratando de despegar de estas situaciones que tú mencionabas.
niveles de desempleo todavía, cierto, que están recién bajando de los 2 dígitos en algunas regiones un poquitito mayor todavía. Y por lo tanto, si uno dijera se concreta alguna de estas situaciones o efectivamente los impactos comienzan a llegar, yo creo que podríamos tener impactos muy dañinos para la economía nacional en términos sobre todo, o sea, de aquellas familias que son como más vulnerables. Entonces, el impacto social sería relevante. Y también sobre la industria, o sea, hay sectores que se verían afectados eventualmente ante una agudización de estos conflictos. Y por lo tanto, yo creo, claro, los gobiernos en general tratan de llamar a la calma y no generar un temor en la población, porque la verdad que todo esto ha sido incierto. Uno pensaba que el anuncio de los temas del conflicto, digamos, o sea, de esta guerra arancelaria iba a generar mayores repercusiones en el corto plazo. Pero en la medida que vemos que los propios gobiernos empiezan como a ceder, sentarse, a dialogar, yo creo que eso lleva al gobierno a decir, oye, pongámosle pañitos fríos, miremos con más cautela. Tenemos una situación compleja país, pero yo creo que si uno mira hacia el mediano a largo plazo, se ve la luz, dice. El ministro me pareció muy templado en sus declaraciones. Muy claro, templado. Chile tiene un potencial enorme de poder recuperar niveles de crecimiento, no los que tuvimos en los 90, pero sí por lo menos que nos permitan crecer con ciertos pasos más seguros. Me quedo con usted, decano. Palabra al cierre, unos segundos para que resuma también las ideas que hemos ido abordando en esta hora de conversación. Bueno, yo creo que como región tenemos desafíos importantes, ¿cierto?, en términos de generar mayor descentralización interna, potenciar comunas que tienen mucha riqueza, pero que tenemos que mirarlas, ¿cierto?, con pasos también y acompañarlas en su nivel de desarrollo. Seguir generando, ¿cierto?, también mayor equidad en el crecimiento de estas comunas. Tenemos que también mirar estratégicamente el desarrollo futuro, pensando en que la minería va a seguir siendo un motor importante, no solamente el desarrollo del país, por supuesto el desarrollo de nuestra región, pero también pensar en cómo nosotros hoy día vamos armonizando el crecimiento de la minería con un crecimiento sustentable, que sea más amigable, como dijimos, con el medio ambiente, pero también que llegue a toda la ciudadanía. La gente quiere sentir que la minería también, más allá de generar empleo, más allá de generar impacto, ¿cierto?, le está generando mayor nivel de desarrollo a sus comunas, a su región. Y yo creo que a veces se hacen cosas, pero también falta que la propia minería vaya siendo más amiga del ciudadano. Perfecto, ¿ya? muchas gracias. Diputado, lo mismo, palabra al cierre, por favor. Sí, solamente sumarme a las palabras del decano, saludar a las personas que nos están viendo, agradecer siempre el cariño y compromiso. Está siempre constante con los desafíos que tiene una región minera importante. Hemos estado participando también con todo el comité minero, con todos los desafíos que se vienen en el futuro, sobre todo con el tema del litio, lo que pasa con Codelco. Creo que hay muchos desafíos importantes y ahí estamos, por supuesto, muy presentes. Y gracias por la invitación nuevamente a Antofagasta TV a este panel. Ahí está, estamos llegando al término del presente capítulo de Pulso, agradeciendo por supuesto como siempre su sintonía. Hoy abordando temáticas de la región, desarrollo económico, cómo está repercutiendo la situación de los cortes de suministro eléctrico en Mejillones y también el impacto futuro o no a nivel país. Hay que invitar a CG para acá. ¿Ah? Hay que invitar a CG a tenerlo acá sentado. El conflicto en Medio Oriente. Agradecemos la presencia del diputado Sebastián Videla, Fernando Álvarez, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Católica del Norte, y a usted, doctora Francis Espinosa, también, quien nos acompaña semanalmente. Que tenga un gran fin de semana. Disfrute, descanse y el próximo lunes a las 20 horas nos reencontramos con temáticas que a ustedes y a nosotros nos importan muchísimo. Gracias como siempre por estar del otro lado. Esto ha sido Pulso a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. Hasta siempre. Fue Pulso, un espacio de propuestas, lo que marca la agenda, las decisiones de futuro. Conversaciones y análisis en profundidad. Contingencia y debate. Pulso. Por Antofagasta Televisión.